Hola, te recuerdo que tengo más canales, te invito a que los visites. Pues mira, vamos a empezar poniendo 3 jitomates, 3 chiles guajillo y 3 chiles pasilla en agua para que se hidraten. Aquí tengo una pechuga que estoy deshebrando con la batidora, es muy fácil. Vamos a cortar 2 cebollas en medias lunas. Vamos a agregar un chorrito de aceite y aquí mismo vamos a agregar nuestras cebollas. Necesitamos que estén sofreídas y un poco más suaves. Aquí puedes ver que ya agregamos los 3 chiles guajillo, los 3 pasillas, los jitomates, un cuartito de cebolla, un ajo. Y vamos a utilizar achiote, vamos a utilizar la mitad del paquete. Le voy a agregar 2 tazas de caldo de pollo. Vamos a agregar el pollo ya deshebrado y vamos a agregar lo que licuamos. Ahorita nada más le voy a agregar un poco de sal porque recuerda que el caldo de pollo ya tiene sal. Vamos a dejar que hierva. Aquí como puedes ver así nos va a quedar esta rica tinga a los chiles. La puedes acompañar con lechuga, crema y queso. En la estufa vamos a poner un sartén con muy poquito aceite y vamos a agregar 1 kilo de pierna y muslo, el cual pues no tiene piel y ya están totalmente cocidas con ajo, cebolla y sal. Aquí las voy a dejar que empiecen a freírse un poquito. Por otro lado vamos a hacer una salsa muy rápida. Le vamos a agregar lo que licuamos. Yo lo voy a colar. Le voy a agregar muy poquita sal porque recuerda que le pusimos caldo de pollo. Le voy a agregar muy poquito caldo de pollo de Nor Suiza y vamos a dejar hervir. Así es como nos va a quedar este rico pollo en salsa Verónica. En la olla express vamos a poner 4 papas, en mi caso son 3 grandes y una mediana, una cucharada de sal y le vamos a agregar unas hojitas de laurel para darle buen aroma y un buen sabor. Vamos a dejarlo que se suavice. Vamos a empezar a machacar las papas. Vamos a agregar cilantro, cebolla bien picada. Le voy a agregar 70 pesos de carne molida a las papas y vamos a empezar a integrar. Vamos a empezar a darle la forma a las tortitas. Ya cuando lo veamos dorado le vamos a dar la vuelta poco a poco. Así es como nos van a quedar estas ricas tortitas con carne molida muy fáciles y como puedes ver las estamos acompañando con un poco de ensalada. Vamos a agregar 4 jitomates, media cebolla y 3 ajos. Media cucharada de orégano, pimienta gorda, clavos y comino. Ya que veas que los jitomates empezaron a sacar su jugo, le vamos a agregar un poco de agua. Y vamos a dejar que empiece a hervir para que los chiles empiecen a hidratar. En la licuadora vamos a agregar todo lo que habíamos puesto en el sartén y lo vamos a llevar a licuar. En una cacerola vamos a agregar un chorrito de aceite. Vamos a utilizar cebollitas cambray, la cantidad te la dejo a tu elección. También voy a agregar nopales, los cuales ya están cocidos con agua y con sal. Igual la cantidad como gustes o los puedes cortar también a lo largo o en cuadritos. Vamos a agregar lo que licuamos. Yo lo voy a colar. Le voy a agregar media cucharadita de sal y vamos a dejar que hierva.
En un sartén vamos a agregar un chorrito de aceite y voy a empezar a agregar bistec. Yo escogí bistec que estuviera delgadito, sin tanta grasa. Voy a agregar media cucharadita de sal y vamos a estarlos volteando hasta que queden un tanto doraditos. Agregamos los bisteces ya fritos. Así es como nos va a quedar este rico bistec ranchero, súper fácil, ojalá que te guste. En un sartén vamos a poner un chorrito de aceite. Aquí le voy a agregar 4 ajos picados, 2 chiles de árbol secos, comino en polvo, un poquito de chile quebrado, el que utilizamos para el pozole. Por aquí tengo germen de soya, se lo vamos a agregar. Empezamos a agregar las setas. Vamos a agregar cebollín, es la colita de las cebollitas cambray, las vamos a cortar finitas y las vamos a agregar aquí. Aquí las setas, como puedes ver, empiezan a sacar líquido. Le voy a poner bien poquita sal, nada más una pizquita de paprika y un poco de soya. Aquí te comento de la sal, que es muy poquita porque la soya ya tiene sal, entonces no queremos que se sale de más. ¿Qué te parecieron estas setas con soya? Bien facilitas, ¿verdad? Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, deja un dedito arriba y suscríbete.